Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús cruzaba por los sembrados un sábado, y sus discípulos sintieron hambre, y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se menciona en el Evangelio a estos personajes, los fariseos. Parece una vez más que no entendían. Eran personajes que en teoría eran personas muy religiosas, pero estaban en una situación terrible, porque más bien su actuar desagradaba a Dios. En vez de acercarlos, los alejaba. ¿Qué situación más terrible el vivir en el engaño de creer que estás haciendo obras agradables a Dios, pero en realidad te estás alejando de Él? Por eso hoy Jesús va a hacer un comentario importante, para saber si estamos caminando por las sendas de su plan. Si supieran qué significa eso de misericordia quiero y no sacrificios. Hoy también nos podemos hacer esa misma pregunta a nosotros. ¿Sabemos qué es eso de misericordia quiero? ¿Vives la misericordia en tu vida? ¿Eres una persona misericordiosa? Porque qué difícil es agradar a Dios si no somos compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos. Si tenemos prejuicios, si guardamos rencores a otros, si no hemos terminado de aceptar y perdonar a nuestros hermanos. El problema es que esos fariseos se habían vuelto la medida de la realidad. Sus reglas, juicios, sus maneras de ver las cosas. Así, uno cree que está sirviendo a Dios, pero en realidad se está sirviendo y buscando a sí mismo. El verdadero sacrificio que Dios quiere es que sacrifiquemos nuestra soberbia, que sacrifiquemos nuestro orgullo y seamos humildes de corazón y aprendamos a perdonar, a ser misericordiosos con nuestros hermanos, que no condenemos a los demás en nuestro corazón y que así seamos verdaderos cumplidores de la ley, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 581. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley. Pero al mismo tiempo, Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Con esta misma autoridad divina, desaprueba ciertas tradiciones humanas, fariseos que anulan la palabra de Dios
Numeral 582. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Esto ocurre, en particular, respecto al problema del sábado. Jesús recuerda, frecuentemente con argumentos rabínicos, que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o al prójimo que realizan sus curaciones. Numeral 2173. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Misericordia quiero. Libro de Cielo, volumen 8, junio 31, 1908. Continuando mi habitual estado, lleno de amarguras y de privaciones, después de haber esperado mucho, me parecía ver a los pueblos en actitud de rebelarse y agudizar la lucha contra los ricos. En este momento, el lamento del dulcísimo Jesús se hacía oír en mi oído, todo amargado, que decía: soy yo quien da la libertad a los pobres. Estoy cansado de los ricos. Mucho han hecho. Cuánto dinero gastado en bailes, en teatros, en inútiles viajes, en vanidades y también en pecados. ¿Y los pobres? No han podido tener suficiente pan para saciar su hambre, oprimidos, cansados, amargados. Si les hubieran dado solo lo que han gastado en cosas no necesarias, mis pobres habrían sido felices. Pero los ricos los han tenido como una familia que no pertenecía a ellos. Es más, los han despreciado, teniéndose para ellos las comodidades, las diversiones, como cosas pertenecientes a su condición, y dejando a los pobres en la miseria como cosa de su condición. Y mientras esto decía,
parecía que retiraba la gracia a los pobres, y éstos enfurecían contra los ricos, de manera que sucedían cosas graves. Entonces, yo al ver esto, he dicho: amada vida mía y todo mi bien, es cierto que hay ricos malos, pero también hay buenos. Las tantas señoras devotas que dan limosnas a las iglesias, tus sacerdotes que hacen tanto bien a todos. Ah, hija mía, calla, y no me toques una herida para mí tan dolorosa. Podría decir que no las reconozco a estas tales devotas. Dan las limosnas donde quieren ellas, para lograr sus propósitos, para tener a las personas a su disposición. Para quien les simpatiza, gastan aún millones de liras, pero donde es necesario, no se dignan dar ni una moneda. ¿Podría decir que lo hacen por mí? ¿Podría reconocer este su obrar? Y tú misma, por sus actitudes, podrás reconocer si lo hacen por mí, si se encuentran dispuestas a resolver cualquier necesidad. Pero si no cambian y dan lo mucho donde no es tan necesario y niegan lo poco donde es necesario, se puede decir que no hay espíritu de verdadera caridad ni recto obrar. Así que mis pobres son dejados en el olvido aún por estas señoras devotas. ¿Y los sacerdotes? Ah, hija mía, peor aún. ¿Hacen bien a todos? Tú te engañas. Hacen bien a los ricos. Tienen tiempo para los ricos. También de ellos han quedado casi excluidos los pobres. Para los pobres no tienen tiempo. Para los pobres no tienen una palabra de consuelo, de ayuda que darles. Los rechazan. Llegan a decirse enfermos. Podría decir que si los pobres se han alejado de los sacramentos, ellos han contribuido, porque no siempre han tenido tiempo para confesarlos, y los pobres se han cansado y no han regresado más. Todo lo contrario, si se ha presentado un rico, no han dudado un momento. Tiempo, palabras, consuelos, ayudas, todo se ha encontrado para los ricos. Puedo decir que tienen espíritu de verdadera caridad los sacerdotes si llegan a seleccionar a quienes deben escuchar. ¿Y los demás? O los rechazan o los atienden tan precipitadamente que si mi gracia no ayudara en modo especial a los pobres, estos se habrían alejado de mi iglesia, con excepción de algún sacerdote. Por todos los demás, podría decir que la verdadera caridad y el espíritu recto se han marchado de la tierra. Yo he quedado más que nunca amargada, implorando misericordia. Volumen 3, febrero 27, 1900. Habiéndome abandonado toda en la amable voluntad de nuestro Señor, yo me veía toda circundada por mi dulce Jesús, por fuera y por dentro. Con el haberme abandonado en Él, me veía como si mi ser
se hubiera vuelto transparente y a cualquier parte que volteaba veía a mi sumo bien. Pero por lo que me hacía maravillar era que mientras me veía rodeada por dentro y por fuera por Jesús, así yo, mi pobre ser, mi voluntad, circundaba a Jesús como dentro de un círculo, de modo que Él no encontraba la abertura para poderse salir, porque mi voluntad, unida a la suya, lo tenía encadenado, sin que me pudiera huir. Oh, admirable secreto de la voluntad de mi Señor, indescriptible es tu felicidad. Ahora, mientras me encontraba en este estado, el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, en el alma toda transformada en mi querer, yo encuentro un dulce reposo. El alma se convierte para mí como aquellos objetos suaves que no dan ninguna molestia a quien quiere reposarse en ellos. Es más, aunque fueran personas cansadas y adoloridas, es tanta la suavidad y el placer que toman al reposarse sobre estos objetos que al despertarse se encuentran fuertes y sanos. Así es para mí el alma conformada a mi querer, y yo en recompensa me hago atar por su voluntad, y en ella hago resplandecer el sol divino como en el pleno mediodía. Dicho esto, ha desaparecido. Poco después, habiendo recibido la comunión, ha regresado y me ha transportado fuera de mí misma. Veía mucha gente y Jesús me decía: diles qué grande es el mal que hacen con murmurar uno del otro, porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales uno en contra del otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo, que soy santo y puro, con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos. Jesús me lo decía a mí, y yo lo repetía a esa gente, y después nos hemos retirado. Volumen 2, agosto 12, 1899. Esta mañana, mi adorable Jesús, después que me ha hecho esperar por algún tiempo, ha venido diciéndome: hija mía, esta mañana quiero uniformarte toda a mí. Quiero que pienses con mi misma mente, que mires con mis mismos ojos, que escuches con mis mismos oídos, que hables con mi misma lengua, que obres con mis mismas manos, que camines con mis mismos pies y que ames con mi mismo corazón. Después de esto, Jesús unía sus sentidos mencionados arriba con los míos y veía que me daba su misma forma. No solo eso, sino me daba la gracia de usarlos como lo hizo él mismo. Y después ha continuado diciendo:
gracias grandes vierto en ti. Te recomiendo que las sepas conservar. Y yo, temo mucho, oh mi amado Jesús, al conocerme que estoy toda llena de miserias y que en vez de hacer bien, hago mal uso de tus gracias. Pero lo que más me hace temer es la lengua, que frecuentemente me hace faltar en la caridad hacia el prójimo. Y Jesús, no temas, te enseñaré yo mismo el modo que debes tener al hablar con el prójimo. La primera cosa, cuando se te dice algo respecto al prójimo, echa una mirada sobre ti misma y observa si tú eres culpable de ese mismo defecto. Y entonces, el querer corregir es un querer indignarme y escandalizar al prójimo. La segunda, si tú te ves libre de aquel defecto, entonces elévate y busca hablar como habría hablado yo. Así hablarás con mi misma lengua. Haciendo así, jamás faltarás en la caridad del prójimo. Es más, con tus palabras harás bien a ti, al prójimo, y a mí me darás honor y gloria. Volumen 12, enero 15, 1920. Estaba fundiéndome toda en el divino querer para poderme sustituir a todo lo que la criatura está obligada a hacer hacia la majestad suprema. Y mientras esto hacía, he dicho entre mí, ¿dónde podré encontrar tanto amor para poder dar a mi dulce Jesús amor por todos? Y Jesús, en mi interior, me ha dicho, hija mía, en mi voluntad encontrarás este amor que puede suplir al amor de todos, porque quien entra en mi voluntad encontrará tantas fuentes que surgen, y por cuanto pueda tomar, jamás disminuye ni una gotita. Así que está la fuente del amor, que impetuosa arroja sus olas, pero por cuanto arroja, siempre brota. Está la fuente de la belleza, y por cuantas bellezas haga salir, jamás se agota. Más bien, hace surgir siempre nuevas y más hermosas bellezas. Está la fuente de la sabiduría, la fuente de los contentos, la fuente de la bondad, de la potencia, de la misericordia, de la justicia y de todo el resto de mis cualidades. Todas brotan y una se derrama en la otra, de manera que el amor es bello, es sabio, es potente, etc. De la fuente de la belleza sale la belleza, amor, sabia, potente, y con tal poder para tener raptado a todo el cielo sin cansarlos jamás. Estas fuentes brotantes forman tal armonía, tal contento y un espectáculo tan encantador que todos los bienaventurados quedan dulcemente encantados y no apartan ni siquiera una mirada para no perderse ninguno de estos contentos. Por eso es, hija mía, la estrecha necesidad para quien quiere amar, reparar, sustituirse por todos,
el hacer vida en mi querer, donde todo brota, las cosas se multiplican por cuantas se quieran, donde todas las cosas quedan acuñadas con el sello divino, y este sello divino forma otras fuentes cuyas olas impetuosas se elevan, y se elevan tanto que al romper inundan todo y hacen bien a todos. Por eso siempre, siempre en mi querer, ahí te espero, ahí te quiero. Por eso, hija mía, te he elegido como hija de mi querer, a fin de que como hija fiel defiendas los derechos de tu Padre. Mi amor quiere absolutamente la reciprocidad del amor de la criatura. Por lo tanto, en mi voluntad encontrarás todos mis te amo, y tú, siguiéndolos, imprimirás tu te amo en el mío, por ti y por todos. Oh, cómo estaré contento al ver el amor de la criatura fundido con el mío. Por eso, te doy mi querer en tu poder, a fin de que todo el amor que he dado en la creación me lo corresponda a una criatura, defendiendo así los derechos de mi amor. Volumen 16, agosto 1, 1923.